Muy buenas tardes a todas las personas por vuestra asistencia a este acto tan entrañable. Para mí es un honor y un placer encontrarme también acompañado en esta ocasión en la presentación de este libro, Escuela de Capataces, Facultativos y Facultativos de Minas, una historia de 150 años. El tomo tercero, ya. Y esperemos ya que Luis Jesús esté trabajando en el cuarto, aunque ahora me haga señales de que no, pero seguro que sí. Un libro que es mucho más que eso, es la historia de la escuela y con ella, por supuesto, parte de la historia de Mieres, y así creo que lo debemos entender. Hoy es un día fundamental, un día que debemos destacar la labor de recopilación, de investigación, que conlleva realizar un trabajo como este, el de Jesús. Pero también de síntesis, porque buscar referencias históricas, datos contrastados, investigar y recoger información conlleva priorizar, sintetizar, resumir, que ese es el sentido etimológico, por cierto, de crítica, de cribar, de acotar, de desdeñar y seleccionar diversos materiales, separar el grano de la paja. Una parte complicada, y más si hablamos de 150 años de historia. Luis Jesús la ha publicado, como decía, en 3 tomos, en una labor absolutamente encomiable, y sabes, Jesús, que esto no es peloteo, que nos permite tener plasmada en papel, tras una labor exhaustiva, nuestra historia minera y universitaria, en definitiva la historia de Mieres. Todo un lujo que es posible gracias a su compromiso, por supuesto, a sus ganas y a su ilusión que mantiene absolutamente intacta, y puedo dar buena fe de ello. Creo personalmente que esos ingredientes son los que hacen posible que hoy estemos en este acto, tantas personas, con un libro, con este libro entre las manos, que pronto podréis adquirir, que difundiremos, profundizando en lo que fuimos para saber lo que somos y lo que podemos llegar a ser como pueblo, como colectivo social. Así que no puedo más que agradecer al autor su labor y su buen hacer, su exquisito buen hacer. No solo en este libro, sino en todas las publicaciones que llevan su firma y que hablan de temas tan enraizados con Mieres, como son las cuencas mineras, en Asturias, la siderurgia, el patrimonio industrial, fundamentalmente minero, sin olvidar su labor docente, así fue como yo conocí a Jesús, precisamente, y su compromiso cultural y social. No descubro nada nuevo a los asistentes a este acto. Como sabéis, el aula de proyectos del edificio científico-tecnológico del campus de Mieres lleva su nombre, tras un más que merecido homenaje por su trayectoria vital. Así que yo hoy aquí creo que solo puedo reiterar el agradecimiento a Jesús por su trabajo y felicitar al autor, a Jesús, por ello, por este tercer tomo concretamente de la historia de la Escuela de Capataces. Creo de verdad que es un documento de interés, y lo creo sinceramente, porque es parte fundamental de nuestro pasado más reciente, es un legado, y es un tema, por cierto, que sigue estando de actualidad. Nuestra Escuela de Capataces, la actual Escuela Politécnica, el campus, tenemos debatido y discutido mucho estos temas, Jesús y yo. Temas de referencia, como digo, proyectos importantes y ejes fundamentales, esperemos, del desarrollo de nuestro concejo. Así que, sin más, doy la palabra primero a Augusto, después intervendrá Jesús, por supuesto, no sin antes reiterar el lujo, lo digo por última vez, que supone para Mieres contar con vecinas, con vecinos, en este caso, como Luis Jesús Llaneza González, un excelente cronista de nuestra historia minera y universitaria. Gracias a él, gracias a José Augusto Suárez García, decano presidente del Colegio Oficial de Graduados Ingenieros Técnicos de Minas y Energía, al que a continuación le voy a dar la palabra, por supuesto, y a vosotros y a vosotras por asistir a este acto. A nivel más protocolario y acompañado además de esta sintonía musical, más allá de lo que establecen estos cánones, yo quiero decir, y así lo quiero dejar plasmado, que una de las reuniones de las que más disfruto, o de las que más disfruté durante estos años, son las reuniones que tengo con Jesús. Porque acabamos hablando de Platón, de lógica difusa, me regaña de vez en cuando, todavía antes me dijo, ¿cómo se nota que eres un profesor de la última jornada? Porque no pusiste aquí tres sillas y no 2. Y esto es muy interesante, porque esto demuestra precisamente la honestidad y franqueza que tiene Jesús, como cuando me dijo, yo lo primero que te recomiendo es que des clases, porque así no dependes de ningún partido político, ¿sabes que te hice caso, Jesús?
lo cual, pues como digo, hace que para mí las reuniones con Jesús no sean meras reuniones de trámite burocráticas o de organización de eventos, sino que en realidad son reuniones que están muy preñadas de afectividad por mi parte, y así lo quería decir. Así que, Augusto, sin más, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, concejal delegado de Servicios de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Mieres, Juan Antonio González Ponte, concejala de Educación, doña Ana Belén Alonso Losa, director de la Escuela Politécnica de Mieres, don Ángel Martín, exdirectora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asunción Cámara, director del Museo de la Siderurgia y de la Minería de Sabero, don Roberto Fernández, autoridades, todo público asistente a este entrañable salón y a este acto. Obras son amores y no buenas razones. Ese gran refrán que a buen seguro todos ustedes pues, habrán escuchado de sus madres, yo lo escuché de la mía y siempre quise hacer lo propio, pues es una prueba manifiesta del amor con mayúsculas que nuestro entrañable compañero don Luis Jesús Llaneza ha demostrado hacia la Escuela de Mieres, hacia nuestro colegio y hacia la mierensía en general. Todo un legado y tributo. No os voy a descubrir ahora quién es Luis Jesús, porque fijo, y sobre todo la sociedad de Mieres lo conociera. Pero por si acaso alguno de los jóvenes que cuando colguemos este vídeo del evento en YouTube pues no lo conozca, solo por circunscribir un poco, pues Luis Jesús ha sido todo lo que ha querido ser. Ha sido facultativo de Minas, en primer lugar, la prueba está. Ha sido licenciado en Ciencias Químicas, ha sido catedrático de Matemáticas, ha sido profesor de Física y Electricidad en la Escuela de Mieres, ha sido pues, un entusiasta e impulsor de muchas cosas en la sociedad mierense, miembro permanente del RIDEA, quiero decir, un largo etcétera. En fin, yo hace 4 años precisamente pues, tuve que prologar y presentar el libro de la Academia Almadén a la Escuela de Minas de Mieres, el comienzo de las enseñanzas mineras en España del profesor Llaneza. Y de nuevo pues, me encuentro ante esta responsabilidad de prologar y presentar, en este caso, esta tercera entrega de la historia de capataces facultativos y facultativos de Mieres, de Minas. Una historia de 150 años que coincide además con el 65 aniversario de nuestro colegio, de nuestra institución. Es todo un regalo que demuestra una vez más ese sentido de pertenencia y de vocación que Luis Jesús tiene con su colegio y con su profesión. En esta ocasión, pues el autor, Luis Jesús, nos sumerge en un periodo comprendido entre 1938 y 1966, un periodo que coincide con los años de la posguerra, caracterizados con la creciente industrialización de las cuencas mineras y con el relato económico y social de este periodo en Asturias. Años marcados por una creciente y presencia del Estado en Asturias a través del INI y que se materializan, por ejemplo, con la creación de la Empresa Nacional Siderúrgica en Sidesa, en Avilés, la creación de UNINSA o la evolución de la minería privada en Asturias hacia lo que es la estatal UNOSA. Pero bueno, esta obra no es solo de ese contexto muy importante para Asturias, que lo es, sino es una obra que está llena de vida, de nombres propios y de personas. Así que tengo que subrayar que la narrativa de este libro corresponde por una parte al profesorado y por otra parte al alumnado. Es difícil, y en ese difícil reinicio de la actividad escolar, tras la contienda bélica, porque bueno, recordemos que acabó en Asturias en octubre de 1937 y la Escuela de Capataces reanudó su actividad docente 2 años más tarde, en septiembre de 1939, y la escuela fue hospital militar. Entonces, pues teníamos que reseñar una cosa que me llamó mucho la atención del libro, la importancia de los subdirectores que en aquellos años de vuelta a la normalidad pues, fueron impulsores de retomar de nuevo los estudios, ¿no? Tales como Gumersindo Junquera, Eustaquio Fernández Miranda, Ignacio Patac, Pérez Arce, que fue pues, un maestro muy venerado de esta escuela e incluso pues, en su última clase magistral pues fue muy entrañable esa despedida suya como profesor, o Ramón Moreno Pascual. Hago énfasis en las palabras de subdirector, porque bueno, el director de la escuela, tenemos que decirlo, era el director de la Escuela de Ingeniería de Minas de Madrid.
Los subdirectores, todos ellos, pertenecían al cuerpo de ingenieros y cesaban del cargo según la ley de incompatibilidades que existía entonces de 1931, cuando alcanzaban la categoría de inspector general en el cuerpo de minas. Por ejemplo, una cosa que es para leer de la narrativa, pues el conflicto y las tensas relaciones que hubo, por ejemplo, entre Ramón Moreno Pascau con el alcalde de Mieres, que tuvo un periodo de director de la escuela de 16 años. Tensas relaciones, por ejemplo, con el alcalde de Mieres en su momento, José Antonio López Álvarez, e incluso se llevó al pleno del 19 de septiembre del 46 por el intento de trasladar a Sama de Langreo los 2 primeros cursos de la escuela. Es decir, el tema del conflicto, los localismos y demás no es de actualidad ahora, lo fue también hace muchos años. Y, bueno, no se materializó. Hubo esa oposición por parte de Mieres porque en el año 1861 sí se había trasladado y costó mucho volver a retomar la actividad docente 3 años más tarde en Mieres. Me gustaría también resaltar el prestigio que tenía la escuela en palabras del propio director de la Escuela de Minas de Madrid. Y así en la Junta de Escuela, Junta de Profesores del 21 de noviembre de 1948, donde estaban reunidos todos los subdirectores de las escuelas de España, manifestó y quedó reflejado en el acta lo siguiente: que este conocimiento es una realidad, lo demuestra el prestigio de esta escuela, con sus 232 alumnos matriculados para el curso actual, y el hecho de ser muchos los que habiendo cursado sus estudios en esta escuela de Mieres, ocupan puestos de representatividad en toda la nación y aún fuera de España, y no solo en las industrias mineras y metalúrgicas, sino en otras tantas ramas como los ferrocarriles, las centrales eléctricas, construcciones, etc. Y el elevado porcentaje de plazas que consiguen en cuantas oposiciones toman parte, lo que demuestra no solo la capacidad de los individuos, sino la solidez de su formación. Deja mucho que decir este legado, este escrito que nos dejas aquí, Luis Jesús, de la calidad de los estudios que se impartían en momento en Mieres, reconocidos por el director de la Escuela de Minas de Madrid, de Río Rosas. Y este alumnado nos habla Luis Jesús, de aquellos que contribuyeron con su figura y quehacer al engrandecimiento de nuestro colectivo, en el que se aglutinan datos biográficos, personales, laborales y sociales de la gran mayoría de los 415 capataces facultativos y 820 facultativos que concluyeron sus estudios en la escuela mierense durante el citado periodo, destacando algunos protagonistas de especial relevancia, en este caso para Luis Jesús. No los puede citar todos y además lo dice: si alguno me queda ha sido por desconocimiento, pero los que están aquí es que el reconocimiento es bien merecido. Podría citar, por ejemplo, a Pedro Suárez Bores, facultativo de Minas, catedrático de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, Premio Nacional del Colegio de Canales, Caminos y Puertos de Madrid, de Ingeniería, Premio de Ingeniería, que se lo concedió Villarmir, si mal no recuerdo, el premio. Por ejemplo, brillante estudiante de aquí, número 1 de su promoción. Manolo García, nuestro Manolo que hemos perdido recientemente este año, que ha sido santo y seña de la Brigada de Salvamento Minero y al que hace referencia Jesús y de su trayectoria. Emilio Fernández, nuestro profesor de dibujo, catedrático de dibujo. Don Emilio Fernández, aquí el que veo y que bueno, pues me alegra el verle. Marino Fernández Canga, Gil Fernández Álvarez, José Manuel Félix Madalena, nuestro querido José Manuel, gran artista y mierense también ilustre, o José María Crespo Cano, entre otros muchos, no puedo citar a todos. Todos ellos con un denominador común: la determinación, el esfuerzo y la tenacidad. Porque el estudio era un privilegio que en aquellos tiempos se regalaba a unos pocos, mientras que la mayoría que lo conseguían eran a costa de un enorme sacrificio, y esa oportunidad se convertía en una responsabilidad y palanca para la realización personal, en una utilidad para la sociedad, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de Asturias.
Y así nació nuestro colegio, y Luis Jesús nos lo narra en esta obra, constituyéndose ahora hace 65 años, el 2 de mayo, en la Junta General Extraordinaria del 2 de mayo de 1957, presidida por Indalecio Álvarez Mortera, el primer decano del colegio, que era presidente de la asociación, que tuvo una actividad intensísima durante los 16 años de su mandato, y debido a la atención del Gobierno a la petición de crear colegios profesionales de facultativos de minas y fábricas, cerrándose así la brillante historia de la Asociación de Facultativos, que a partir de ese momento pasaría a ser colegio, convirtiéndose automáticamente a los asociados en colegiados, y aprobándose también ese mismo año por la Comisión de Educación Nacional de las Cortes Españolas la Ley de Reordenamiento de las Enseñanzas Técnicas. Para los facultativos de minas, esa nueva ley supuso un reconocimiento explícito a los méritos técnicos a través de más de 100 años de actuación en las minas, en las fábricas y en la industria en general. En 1961 hubo la ratificación en sentencia del Tribunal Supremo en el que se equiparaban las atribuciones laborales de los facultativos y de los capataces con los peritos y aparejadores en su momento. La trilogía que se completa en este tercer volumen sobre la Escuela de Mieres es un descomunal trabajo de estudio, documentación y de gran rigor realizado por Luis Jesús en más de 3 lustros, documentando esta historia de más de 150 años desde los orígenes de los estudios de minería en Mieres, al que le has dedicado más de 10.000 horas, como nos dices en el libro, en la entrega de este libro, y han otorgado, como antes señalaba el concejal, a nuestro compañero el reconocimiento de nuestro colectivo, de la sociedad mierense y de la Universidad de Oviedo en un precioso acto celebrado en mayo de 2019, presidido por el rector de la universidad, y donde se te rindió tributo por tu dedicación y esfuerzo, y en el que se descubrió la placa que, bueno, pues está en la Escuela Politécnica de Mieres como Aula Luis Jesús Llaneza. Han transcurrido ya 65 años desde la creación de nuestro colegio, como nos narra Luis Jesús, y después de un sinfín de legislaciones, cambios en los planes de estudio, nuevas titulaciones y reordenamiento de la profesión, nos encontramos como colegio con la misma responsabilidad que antaño, que no es otra que la de contribuir a la defensa y representación de los nuevos colegiados que se gradúan, al apoyo constante en su formación durante su carrera profesional y, cómo no, a la divulgación de obras tan importantes como la de Luis Jesús, que son el legado de nuestra historia. Que sirva esta obra, querido amigo y compañero Luis Jesús, como fuente de inspiración a los nuevos egresados de la EPM de Mieres, porque la herencia recibida y transmitida en este libro en forma de determinación, tenacidad y esfuerzo llegan a ser atributos que sostengan las bases del futuro profesional de los nuevos graduados y así contribuyan a la construcción y desarrollo de la Asturias verde, sostenible, industrial y digital a la que nos encaminamos. Muy enhorabuena, Luis Jesús. Muchas gracias. Pues vamos a invitar a Luis Jesús para que suba. Él es el verdadero protagonista y el que nos tiene que comentar y hablar sobre este libro y todo su esfuerzo. Quiere que te quedes. Pues traes la silla. Ponte aquí. Sinceramente estoy abrumado. Dicen tantas cosas y la verdad la mitad son mentiras. Echarle bombo a la cosa. Y realmente pues... Oye, en estas situaciones uno siente el cariño de los amigos, pero no sé cómo leeré. Vamos a ver. Bueno, he de decir antes de nada que todos hablan de grandes cosas. Yo voy a hablar de una historia de pequeños fracasos. O sea... Ya lo digo partiendo de esa base, y es la verdad, es lo que yo siento.
estimados amigos, gracias por vuestra presencia. Con este acto de presentación del tercer tomo de una historia de 150 años, cierro un ciclo de mi vida que se inició en 1988, hace ya 34 años. Permitidme que recree aún ligeramente los hechos más significativos de la historia de esta trayectoria vital al respecto de las causas que hoy nos han congregado aquí, pues la intrahistoria de la historia de 150 años servirá para aclarar y determinar las razones de este camino. Antes de continuar, señalar que soy facultativo de Minas y licenciado en Ciencias Químicas años 1959 y 1960 respectivamente, que a partir de esta fecha compartí docencia y actividad industrial muy común en aquel tiempo durante un cuarto de siglo, decantándome posteriormente por la enseñanza hasta mi jubilación en 2007. En consecuencia, no soy ni investigador ni historiador profesional, y al comienzo de esta historia, mis aportaciones en dichos campos se correspondían con algunos artículos de investigación didáctica matemática, mi gran pasión, y varios de divulgación y crítica sobre algunos aspectos de la minería asturiana. Otra consideración a tener en cuenta es que provengo de una familia de cierto pedigrí minero siderúrgico. 4 generaciones en 150 años nutren las filas de profesionales de este ramo. Mi bisabuelo, Fulgencio González Parajón, ingresado en la escuela en 1855, con el número 2 de los mismos, mis 2 abuelos, Darío González Menéndez, de amplia trayectoria profesional por toda España, y Román Llaneza León, apodado Capataz de Capataces, otros 8 tíos abuelos, mi padre Nicolás Jesús Llaneza y 5 tíos carnales, mis hermanos Darío y Ángel José y yo, con otros varios primos segundos, conforman esta familia minero-siderúrgica. Es, por tanto, razonable que yo tenga interés por este tema. Dicho lo anterior, ya es momento de continuar con la historia. En la fecha antes citada, 1988, recibí el encargo al que no supe negarme de Julio León Costales, familiar y amigo, autor principal y coordinador del libro Noticias históricas sobre Mieres y su concejo, de escribir 2 monografías sobre la primera enseñanza en Mieres y la Escuela de Capataces. Los escasos datos que pude recoger al respecto y la premura en la entrega de los originales determinaron en mí, a la lectura de la publicación, un amargo sentimiento de frustración, de obra incompleta, de trabajo mal realizado. Estas sensaciones fueron motivo de creer obligadamente necesario documentarme adecuadamente sobre un tema, la Escuela de Capataces, de tanta importancia para mi familia y por añadidura para el pueblo de Mieres. Y a esta tarea dediqué, sin prisa pero sin pausa, los siguientes 15 años. Varias personas jugaron un papel destacado en el más adecuado desarrollo de la actividad. En primer lugar, Gonzalo Gutiérrez Quirós, director de la escuela y amigo, quien me abriría las puertas del archivo del centro y el establecimiento de contactos muy positivos para el buen éxito de la labor prevista. Este espíritu abierto se mantendría con José Luis Ibáñez Lobo, antiguo alumno, y Ángel Vidal Valdés de Miranda, sucesivos directores de la escuela. Entre el profesorado encontraría inmediato apoyo en Pelayo González Pumariega Solís, sin duda el mayor estudioso sobre la obra de Guillermo Schull, y Roberto Zapico Améz, un dechado de bondad, espíritu colaborativo y experto viajero de las redes informáticas que me abrió varios nuevos caminos. De mis escarceos por bibliotecas y archivos locales y regionales, obtuve la consecuencia de la práctica inexistencia de datos sobre el orto y años iniciales de la Escuela de Capataces asturiana. Atribuía el hecho a las diversas vicisitudes que habían sufrido los fondos documentales a través de los numerosos cambios experimentados en la sede de la escuela, 7 para ser exactos. Ya entonces, en los años 90, había comenzado a notar el gusanillo de escribir algo sobre la escuela, mas no tenía claro los perfiles de mi posible aportación. Por motivos distintos a los que motivan este acto, hube de visitar 2003 el Archivo General de la Función Pública, sito en Alcalá de Henares. En él establecí contacto con Joaquín Díaz Martín,
jefe de la sección del CIDE, quien, aparte de orientarme adecuadamente en la búsqueda de los fondos que iba a buscar, me regaló un folleto de su autoría, La Administración Educativa en España, 1812-1939, donde podrían encontrarse los fondos de la Escuela de Mieres. Y así fue. Lo que en Mieres había desaparecido, aquí se había conservado en su totalidad. Este éxito sirvió para que prolongara mi viaje y visitara el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Parecía estar signado por la buena fortuna y encontré el expediente de jubilación de Schul, que no había sido utilizado hasta entonces. Para ser más exacto, diría que quizá Maffei lo usó de modo parcial y sin análisis total de su contenido el año de la muerte de Schul. Este nuevo descubrimiento acrecentó mi interés por la industria minero-metalúrgica asturiana propia del siglo XIX, que realmente mantenía muchos puntos de contacto con la escuela mierense. Fruto de mis trabajos en este nuevo camino, he publicado varios artículos de firma individualizada o conjunta, según los casos, sobre Schul y Pailet, grandes figuras de los comienzos de la industrialización asturiana, con análisis de diversos aspectos de su trayectoria laboral, profesional e intelectual, así como estudios de carácter general sobre patrimonio industrial, los inicios de la actividad minera y el comienzo de la actividad siderúrgica. Mis trabajos sobre el particular generaron la atención de algunos miembros del RIDEA, que presentaron mi candidatura como socio correspondiente de dicha institución, aceptada en 2010. Mas sigamos con la historia. Al regreso de Madrid, escribí el artículo Schul, ese gran desconocido, publicado en el diario La Nueva España el 9 de septiembre de 2003, en el que advertía del desconocimiento real existente sobre la egregia figura del ingeniero germano y la necesidad de recoger la documentación existente de su vida y obra no realizada hasta el momento. En el citado escrito, señalaba el hallazgo de diverso material inédito de Schul relacionado con la implantación de la Escuela de Capataces de Mieres, cuyo sesquicentenario estaba próximo a celebrarse. Por razones que no son del caso, las miserias no merecen la pena recordarse, me vi obligado, para sostener la primicia de mi autoría, a publicar una serie de artículos, 2004, a los que posteriormente di forma de libro, antecedentes próximos de la Escuela de Capataces de Asturias, participación de su fundador, Guillermo Schul, en 2005, que permanece inédito a la fecha. La imposibilidad de publicar dicho trabajo me incitó a incluir las partes más significativas en el tomo 1 de la historia de 150 años. Este libro, a pesar de estar concluido con anterioridad a 2005, no vio la luz hasta un año después, sin comprender otra miseria, aún hoy, que su edición no concordara con la celebración de la efemérides escolar. Mi criterio original consistía en escribir un único libro que, de forma genérica, abarcara la historia de la escuela mierense en sus primeros 150 años. De ahí la razón del título, una historia de 150 años. Ya al poco de iniciar la tarea, denoté la imposibilidad de compendiar dicho ciclo en un único volumen de paginado razonable. Basado en diversas razones, dicho periodo temporal lo dividí en 3 partes cuyo recorrido histórico, anotemos la fecha, finalizaba en 1912, 1966 y 2005 respectivamente, que era la fecha del sesquicentenario, por eso de ahí el llamar una historia de 150 años. Me basaba para ello en los diversos planes de estudios existentes a lo largo de la historia que permitían establecer tales separaciones. En el segundo tomo de la historia de 150 años experimenté idénticas dificultades a las sufridas en el primero, que me obligaron a realizar una drástica reducción de los textos redactados al caso, al objeto de poder ofrecer un libro de paginado razonable. Este hecho trajo aparejado una disminución en el límite histórico del libro, el cual finalizó en 1936, cuando la previsión inicial era que lo hiciese 30 años después. Conforme a la problemática vida en los libros anteriores y consciente de que me iba a ser imposible cumplir con las previsiones establecidas y ya comunicadas al público, obviamente, determiné señalar un nuevo marco temporal para el tercer volumen. En mi ayuda, la cronología apuntaba al año 1972 como muy conveniente, ya que en él la Escuela de Mieres se había integrado en la Universidad de Oviedo y que había finalizado sus estudios la última promoción de peritos de minas.
De nuevo fue imposible cumplir con las previsiones efectuadas a priori y obligado a concluir en 1966, también fecha emblemática, pues en dicho año finalizaron los estudios de la titulación de los facultativos de minas. Siento mucho no haber podido incluir a los 301 peritos de minas titulados de la Escuela de Mieres en la corta duración de esta carrera. Los ingenieros técnicos de minas pronto cumplirán su 60 promoción y ya encontrarán quien les cante. En el interregno de las dos últimas publicaciones, me he visto obligado a actuar como coordinador editor del presente libro, dado que el anterior editor, Alberto Vilela Campo, sufrió una lesión cardíaca que le impide realizar estas funciones. En estos últimos meses, en el desarrollo de dicha tarea, me he acordado muchas veces de lo ingrato de su trabajo, agradeciéndole los esfuerzos realizados para que mis obras pudiesen ser editadas. Gracias, Alberto. La situación de crisis por la que atraviesa la sociedad y el clima social que la impregna me ha servido para que en esta ocupación percatarme de posturas y comportamientos, pequeñas miserias, que nunca hubiese deseado conocer. Resultado del estado de las cosas es que para salvar la publicación de este libro me he visto obligado a eliminar la venta en librerías, por lo que la edición es novenal. Agradecer en la medida de su justo valor al Colegio de Ingenieros Técnicos, el Ayuntamiento de Mieres y la empresa Schwarz Aumont de Tarragona y los suscriptores de la edición Joya, quienes con sus aportaciones han hecho posible que este libro se imprima. Gracias de nuevo. Es momento también para aprovechar, para felicitar a José Ramón Viejo por la bella portada del libro y a la imprenta Álvarez por el buen hacer de su trabajo, que ha dado lugar a una magnífica edición del libro que hoy presenta, cuya muestra tienen ustedes a su vista. Por la misma razón, pero también por otras múltiples razones que sería muy duro reseñar aquí o difícil, es el momento de consignar que la edición Joya de este libro está dedicada a Manolo García García, Manolo el de la Brigada, gran profesional y excelente persona, paradigma de la profesión facultativa, recientemente fallecido y que me honró con su amistad. Dicho esto, pues bueno, he de decir que todas las miserias quedan olvidadas por los comportamientos de algunos compañeros que nos hacen creer en los valores y virtudes de nuestra profesión. Y en mi caso, amén de diversas actuaciones particulares, no puedo olvidar el gran honor que se me ha conferido al dar mi nombre al aula de proyectos del edificio científico-tecnológico del campus de Mieres. No voy a entrar en disquisiciones ni valoraciones del hecho, únicamente consignar que creí mi obligación y dediqué con sumo gusto muchas horas de trabajo a la realización de una historia de los profesionales medios de la minería, y el resultado de este trabajo ya tiene su término. En todo caso, el tiempo juzgará del modo más real el trabajo realizado. Quede mi más profundo agradecimiento, expresado de corazón, a todos aquellos que intervinieron en la promoción de tal alto honor. Dicha distinción ha servido para olvidar la totalidad de los malos ratos y sinsabores que a lo largo de tan dilatado ciclo hubiera podido padecer. Y después de realizar la crónica breve de este tiempo, que como los ríos corre a su desembocadura, ha llegado el momento del balance final, en que este volumen tercero es un eslabón más de la cadena. En 3 volúmenes, con 1.204 páginas, he querido resumir en líneas generales la historia de una institución, la conocida como Escuela de Capataces de Mieres, en los 112 primeros años de su historia, no 150, que a la fecha se remonta ya a 167 años, es decir, 2/3 partes de la misma. Queda para historiador futuro realizar el resto. Desde el comienzo de la redacción de la historia de 150 años, yo tenía muy claros los objetivos que trataba de expresar en ellos. Teniendo como núcleo fundamental la historia de la escuela, deberían orbitar sobre este tema básico la historia profesional de sus titulados, así como la de las asociaciones que a lo largo del ciclo se habían creado para la defensa y promoción de una profesión no suficientemente considerada socialmente, conforme a los méritos obtenidos en el desempeño de su actividad laboral. Una segunda cuestión a tener en cuenta
sería la valoración de la influencia de la Escuela de Capataces, glorioso nombre que aúna enseñanza y trabajo, sobre la población de Mieres y el comportamiento de la sociedad mierense reflejado en su ayuntamiento con la institución escolar. Hagamos recuento de lo conseguido. En su texto se ha dado noticia, con material inédito, de las vicisitudes de la creación del centro escolar, de su traslado a otras sedes y del definitivo asentamiento en Mieres, de los diferentes inmuebles donde estuvo ubicada antes de la construcción de un edificio propio, de la distribución del mismo, variaciones y reformas en él, ocupaciones diversas por razones excepcionales, etc., de los diferentes planes de estudio correspondientes al ciclo estudiado en cada caso y sus diferentes titulaciones, 5, del personal al servicio de la institución, 22 directores, 27 subdirectores, unos 80 profesores aproximadamente y una veintena de personal administrativo y de servicios, y de casi todos ellos se da cumplida noticia. El alumnado tendrá una consideración especial. Decir en primer lugar que de los 5.300 alumnos aproximadamente que ingresarán en el centro, únicamente 2.777, 50% aproximadamente, finalizarán la carrera, lo que es un indicador más de su grado de dificultad. De ellos se incluye la relación total de los mismos, señalando su actividad laboral en la gran mayoría de los casos. Asimismo, de gran número de ellos se redactó una biografía de su actividad con reseña de sus servicios profesionales, atenciones públicas, intereses científicos, técnicos y artísticos. He tratado que el lector adquiera conciencia de la importancia de este colectivo en la vertebración de las zonas mineras. Por último, de lo que significó para Mieres la Escuela de Capataces, baste decir que durante 112 años un centenar de jóvenes estudiantes, como mínimo, desarrollaban su vida en la villa 2 días a la semana, con los efectos económicos que dicho hecho comportaba. Pero mucho más importante fue que unos 900 mierenses, aprovechando que la escuela estaba ubicada en Mieres, pudieran realizar sus estudios en la misma con la mejora económica y social que tal hecho significaba. En cuanto a la colaboración del ayuntamiento, es suficiente con decir que en todo momento estuvo presente y prestó ayuda siempre que le fue solicitada. La Escuela de Capataces ha sido y es un hecho importante en el desarrollo mierense y como tal merece ser valorado en su verdadera magnitud. Es algo vital para Mieres y la defensa de su presencia ha de priorizarse a cualquier otro objetivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tu magnífica intervención. Gracias una vez más, Augusto. Creo que este es un buen momento para que aprovechemos, ya que tenemos aquí a Luis Jesús, para realizar cualquier tipo de pregunta al respecto de este tercer tomo o de los libros anteriores o de su relación, o como me está diciendo, de cualquier cosa que queráis. Dentro de unos cauces, digamos, de decoro y de... Bueno, pues si queréis intervenir directamente o levantar la mano, ya sé que siempre al principio cuesta mucho romper el hielo, después estaremos aquí hasta las 10, o sea... Simplemente decir que... Perdona, hay que hablar un poco alto porque... Y estoy sí, no, yo te ayudo, no te preocupes. Simplemente quiero decir que por parte de la Escuela Politécnica de Mieres nos sentimos muy orgullosos de tener un exalumno de tu grandiosidad... Y profesor. De ella, de ella. Bueno, de la Escuela Politécnica, no, de la Escuela de Ingenieros Técnicos. Sí, sí, gracias. Sí. Entonces nos sentimos muy orgullosos de tener gente como tú en nuestros genes, y por supuesto que te mereces el aula que te hemos dedicado. No lo sé, yo no es falsa modestia, pero me parece excesivo. Pero bueno, deseamos que nuestros alumnos copien de ti al menos el 50%. Ya si copiasen de ti el 50%, lo damos por satisfecho. Ahora, sí quisiera hablar, ya que has hablado de los genes, quisiera hablar de los genes de los capataces. Un segundo nada más. Los capataces fue una especie especial, valga decirlo así, porque
Dense cuenta ustedes, unas personas que la inmensa mayoría no tenían estudios medios, que eran unos señores que pasaban de una enseñanza primaria de 10, 11, 12 años a prepararse para el ingreso en la escuela de capataces, que provenían, sobre todo las primeras generaciones, de una educación y de una formación agrícola, no sabían nada de lo que era industria ni minería. Y cuando en 1850 o 1840 empieza a producirse el desarrollo de la siderurgia y la minería mierense, entonces empiezan a producirse esos extraños y difíciles especímenes que tratan de decir de que hay que acceder a eso. Pero aparte, es que los años de estudio conformaban de tal manera que son tan significativos, tan importantes en la formación de los facultativos o de los capataces, que es que servían para hacer unos hombres distintos. Eran gente que trabajaba 8 o 10 horas diarias, 8 o 10 horas diarias. Le añadías 1 o 2 horas más de trayecto, de transporte de su casa al trabajo y vuelta, porque no había medios de transporte, ningún tipo de medios de transporte, y que después llegaban a su casa y tenían que preparar durante 2 o 3 horas a la luz de una vela el estudio de la semana siguiente, porque entonces el sistema de enseñanza era totalmente diferente al que llevamos ahora. Entonces, el profesor sacaba a dar la lección al alumno y sobre la marcha, en aquellos aspectos que veía que no se entendía, explicaba. Pero el alumno tenía que llevar estudiada la lección. No había que explicarle y después estudiaba, no, era al revés. Es decir, que exigía un esfuerzo muy superior al del señor que recibe una explicación y que ya entiende algo. Todo eso conformaba unos profesionales extraordinarios que fueron asombro de toda España. Y bueno, de toda España, pero no solo eran los de Mieres, serían los de otros lados, pero yo solo sé de los de Mieres. Y además, como fuimos la escuela más importante de España, porque eliminamos rápidamente Almadén quedó, bueno, fue el origen, pero quedó muy tal, pues entonces se expandió, fue un germen que se expandió por toda España. Y en cualquier provincia española había facultativos asturianos, capataces asturianos. Yo recuerdo que hice un viaje profesional, siendo gerente de una empresa, hacia el año 67, hice un viaje por España para tratar de comercializar determinados aspectos en los cuales estábamos, y no hubo, puedo asegurar, dirección de minas, o sea, en cualquier zona, en cualquier distrito, en cualquier región, había un facultativo asturiano. Y claro, era una puerta de entrada, porque el asturiano en su región es cainita, pero fuera de Asturias es asturiano hasta decir basta. Es que es verdad, somos cainistas, somos capaces de estropear todas las cosas buenas que queremos hacer, porque es que lo hace fulano, lo hace mengano. Es horroroso, es horroroso. Una de las causas de nuestro declive, yo lo entiendo que es eso, sinceramente. Bueno, venga, otro. Pues eso, otro. Hilando con esta cuestión, estaba recordando, Jesús, que Heródoto decía las siguientes palabras: recoger las grandes obras para que no caigan en el inexorable olvido de la historia. Y tú comenzaste tu intervención hablando de fracasos. Bueno, hombre, oye, ¿por qué? Es el pequeño fracaso de no haber logrado nunca lo que me había previsto. O sea, que había hecho unas previsiones mucho más optimistas de lo que después la realidad me obligó a darme cuenta. Es que si no me refiero a los planes, no me refiero a los planes personales, sino a nivel de la historia y de lo que supone y de sus implicaciones. ¿Ves algunos fracasos, algo que subsanar, algo que se podría haber corregido? ¿Notablemente satisfecho, sin embargo, estás? Muchas cosas. Perdona que no hable, pero Asturias es una historia, en los últimos años, es una historia de continuados fracasos. O sea,
una de las causas de... El primero es que no, y ese sí que lo puedo decir, no hemos sido capaces de mantener un desarrollo poblacional adecuado, lo cual indica que siempre vamos a menos. Siempre vamos a menos, pero es que ahora ya estamos en una situación desesperada. O sea, nos vamos, la prensa nos dice que dentro de 10 o 15 años que vamos a ser 950.000. Oye, cuando seamos 600.000 esto será el Edén, vivirá todo el mundo maravillosamente. ¿Pero y qué? No seremos nadie. No seremos nadie. Y es que, además, aquí, cuando se... Por ejemplo, tenemos un patrimonio extraordinario que es el agua. El agua es un patrimonio porque es un patrimonio de futuro. Tenemos un depósito extraordinario que es la minería, las minas cerradas. Bueno, pues, o sea, yo no sé lo que haremos, pero habría que cuidar es la estructura de esas instalaciones al objeto de que tenerlas adecuadas para el momento en que se puedan utilizar o que deban utilizarse. Porque es que es un depósito natural que se rellena continuadamente. No digo que todos los años se rellene con tal, pero es que en el futuro el agua va a ser vida, va a ser... O sea, por ejemplo, oiga, vamos a ver, hombre, por ejemplo, yo cuando veo el río de la Villa y el que pasa al lado del instituto se me cae el alma a los pies. Y eso... A mí eso me pasa cuando hablamos de Confederación Hidrográfica. Sí, ya lo sé. Bueno, que defiendes la parcela. No hay problema. Sí, tienes razón. Eso no es de vuestra competencia. Yo no hablo de quién sea el problema o quién pueda resolverlo, Juan. Yo lo que digo simplemente es de las situaciones que existen. O sea, las situaciones que existen. Es que además en el fondo somos todos los que tenemos que... Otra cosa que no entiendo, ¿por qué no somos capaces de todos, la sociedad, unirnos en alguna cosa para algo? Yo entiendo que las ideas puedan ser distintas, que la gente pueda pensar como le dé la gana, eso es normal, pero oiga, tiene que haber cosas donde sea obligado. ¿Cómo no va a haber cosas donde todos tengamos que coincidir? Y sobre todo, bueno, hay verdaderas situaciones de desastre que estamos hablando. Yo no hablo de despilfarro, ni de gasto, ni de nada. Yo hablo simplemente de realidades. Yo lo que veo. ¿Entiendes? O sea, y entonces, en consecuencia, pues... Porque yo ahora, además, ya soy Juan Español, y Juan Español ya, oye, a punto de pasar a otro terreno, ¿entiendes? O sea, que verdaderamente yo... No puedes decir eso. Que no puedes decir eso. Bueno, eso no puedo hacerlo, o sea, oye, lo que quiero decir, vaya, señores, que debemos buscar siempre, yo he tenido, y mis alumnos lo saben, siempre he tenido un mismo criterio. Hay que buscar lo que une y no lo que separa. Eso es lo fundamental en la vida social. Cada uno puede tener una manera de pensar distinta, puede tener unos criterios, puede tener unas opiniones sobre todo lo habido y por haber, con respeto a la ley, que creo que es lo único que tenemos que respetar todo el mundo. Yo, en una ocasión, allá hacia el año, pues no sé, sí, sería el 76 o 77, entonces era secretario del Instituto de Sama. Y llegó un compañero ya imbuido de espíritu revolucionario y se me sentó en la mesa de secretaría y dijo, es que hay que hacer. Le dije, mira, en vez de hacer tanto, busca y cambia la ley. Cuando cambies la ley yo voy a acatarla al primero y si no, mientras tanto te doy una patada en cierto sitio y te marchas. Claro, es que las cosas son las cosas. En aquellos tiempos era tremendo, era un primer momento de la vida social española que unos creían que iban a cambiar el mundo y otros creían que se lo iban a cambiar. Después, nada. Todo pasa como los ríos, corre y fluye, el ciclo de torrentera va más deprisa, pero después empiezan los meandros y empieza... Bueno, bien, vale. Más preguntas. En realidad estábamos haciendo tiempo y fíjate, Jesús, más preguntas. Oye, si te acercas, es que no te voy a oír. Es que me parece si hay alguna posibilidad. A ver, perdona, voy a buscar un traductor.
Sí, te lo digo yo. Las cojo yo. Si hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que se vuelva a explotar el carbón en Asturias. Si hay una posibilidad. De que se explote el carbón. Que se haya alguna Explote el posibilidad. carbón, ¿cómo? Vamos a ver, hombre, vamos a ver. No es el tiempo del carbón. No es el tiempo del carbón. Sin embargo, sí habría cierto... Eso fue otra cosa donde se ha cuidado poco. Sí habría ciertos yacimientos que por sus especiales características químico-físicas sería conveniente cuidar y mantener. Eso sí, por sobre todo para la obtención de determinados subproductos. Ahora, si no sé eso, como es a una escala muy pequeña, tendría muy pequeña incidencia en el futuro. O sea, no parece normal. Lo que pasa, lo que es criticable, fue la rapidez con que España, lo que no hicieron otros países como Alemania o Polonia, decidió pasar de una situación a otra. Debía haber sido un poco, la transición debía haber sido más lenta. Vamos a ver, yo, gracias a Dios, termino la historia de este libro en 1966. En 1966 se crea UNOSA. Luego, por lo tanto, a mí no me toca hablar de UNOSA. Pero dense cuenta lo que significa que UNOSA pasó de una empresa de 55.000 personas a lo que es en la actualidad, que serán 400 o 500. Dense cuenta ese paso, la cantidad de problemas, de circunstancias difíciles, etcétera, que produjo. De todas las maneras, pues yo creo que esta última fase ha sido demasiado rápida. Podía haberse a lo mejor dilatado un poco más y, por ejemplo, algunos de los problemas que tenemos ahora con la electricidad no existirían. Algunos, y no creamos maravillas, algunos, y o sea, en vez de valer 10, pues valdría 8 a lo mejor. O sea, no, porque es muy fácil echar la culpa a todo. No, o sea, lo que es, o sea... ¿Más preguntas o algo que queráis aportar, añadir, decir? ¿No os quedéis con las ganas? ¿Con qué asuntos estás ahora, Jesús? ¿Qué? ¿Con qué asuntos estás ahora? ¿Qué tareas pendientes? ¿Qué estás redactando? Yo sé algo, pero claro, no lo puedo decir. Vamos a ver. Porque esto no acaba aquí. Vamos a ver. Ahora he sufrido tal desgaste en los últimos meses. No podéis imaginaros el desgaste que he sufrido. Las tareas de editor son muy duras. O sea, yo hasta ahora era muy cómodo y muy... Oye, yo escribo y hago lo que me gusta y pago porque me lo escriban y me lo compongan, etcétera, y se acabó. No pasa nada. Pero, amigo, el tener que preocuparse de sacar un libro, sobre todo en estas condiciones, es muy difícil y muy duro. Y después, pues que yo tengo una manera de ser que me duelen todas las cosas, sobre todo de las personas que yo creo que no debieran ser causa de eso. O sea, eso es lo que me duele. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver. Yo ahora marcho unos días de jubilata preciosos a Santander, con las excursiones de prejubilados, o de jubilados, que prejubilados, y soy más jubilado que la... vamos 4 o 5 días, la mujer y yo, a olvidarnos. Además, son las excursiones culturales, a mí me encantan, porque uno monta en el autobús y ya lo que le cuenten. O sea, es magnífico, se olvida uno de todo, conoce nueva gente, bueno, pues es magnífico, es maravilloso. Bueno. Ahora después, pues hombre, vamos a ver, me gustaría hacer alguna cosa de amigos. Tengo un trabajo sobre Vital Álvarez Builla, no el alcalde, sino su padre, que es una persona de una categoría extraordinaria. Pues me gustaría escribir algo. Luis Fernández Cabeza es otra persona también extraordinaria. También me gustaría escribir algo. De Luis Fernández Cabeza, pues cuando me fui presidente del Centro Cultural, pues estuve con él preparando el último libro sobre los amigos, un libro que hizo, y entonces pues conversamos muchos meses sobre este tema,
y sobre temas de su vida, y pues tiene una experiencia que son los primeros años de su vida, los anteriores a su matrimonio, que son muy interesantes. Y después, pues bueno, pues sí hay otra parte, que es su actividad en el Mieres de la posguerra, interesantísimo, ¿eh? Porque, o sea, también es un desconocido, vaya. Bueno, oye, después, pues hay una cosa que me llama mucho la atención y que tengo mucha documentación prácticamente recogida toda. La visita esa que cuento que hice en el 2003 era sobre dicho tema, luego hace 20 años que se produjo esta cuestión, que es la historia del instituto que existió en Mieres con anterioridad a la guerra incivil. En Mieres hubo un instituto desde el año 1932 a 1936. Ese instituto, no sé por qué razones, se olvidó y cuando fue el cincuentenario, pues no se quiso tener en cuenta. Bueno, cuando verdaderamente hacía ya 4 años que se habían celebrado los 50. Bueno, pues bien, entonces a mí me gustaría recrear esa situación porque también, pues, cuenta cosas y hechos interesantes y son momentos importantes de la vida española, que también pues tienen su pequeña referencia en el instituto, tienen su vida y bueno, pues, o sea, creo que sería importante. Y después, bueno, pues tengo el gran libro de mi vida, que nunca he tenido tiempo para escribirlo, que es la biografía de Adriano Pailet. Pailet sí que es un gran desconocido. Pailet es un personaje que tiene tanta categoría como Schul. Pero aparte de tener tanta categoría como Schul, es que su actividad es actividad privada, no como la de Schul, que tiene la salvaguardia y la defensa de lo público. Y a Pailet se le debe pues que la primera minería y la primera siderurgia asturiana tienen su impronta. Fue el creador de la lenense, de la, ¿cómo se llama? Bueno, no, la minera siderúrgica lenense. Fue director de fábrica de Mieres, lo que no sabe nadie, una cosa. Fue director de las minas de Langreo y Siero. Fue el que, estudió en las aguas de tal, fue los primeros análisis de carbones de Asturias. O sea, tiene una trayectoria vital y murió con 43 años o 44. O sea, tiene una trayectoria vital que signa toda Asturias. Bueno, con respecto a León, fue un hombre que vendió allí a vuestros congéneres las minas de la Robla y de tal. O sea, era es una verdadera autoridad, porque además, intelectualmente, es de una categoría extraordinaria. Yo tengo un amigo que coincidimos ya en el año 2006 o 2007 en la valoración de este personaje, Álvaro, y hemos hecho cosas conjuntas, artículos que hemos firmado los dos y tal, pero me gustaría que termináramos esa obra, porque esa obra sí que caracteriza y además sí que es necesaria. Pero, hombre, yo le daré toda la documentación a Álvaro y tengo la esperanza de que Álvaro la termine. Como podéis ver, es que son demasiadas cosas para poco tiempo. O sea, no es la verdad, o sea, no. Y entonces, bueno, pues oye, pero por eso quiero terminar. A mí me da mucha pena, sinceramente, no haber estudiado los peritos. Los peritos de minas es una carrera que en minería nunca se les llamó, nunca hubo carrera de peritos, lo que había en todas las demás especialidades. Y entonces es un producto que se crea en 1960, me parece, y termina hasta 1972, me parece que es la última promoción. Y son 301. Emilio sabrá bastante de eso, que te tocaría vivirlo. Bueno, es una pena, porque es un número de promociones tan cortas que se podría haber hecho un folleto o algo, pero es que no daba más. Miren ustedes, esto tiene 440 páginas, empezó siendo un proyecto de 350, pasó a 400 y ahora tiene 440. Es que no hay quien resuelva económicamente estos temas. ¿Entienden? Claro, es que todo parece muy fácil, pero... Y es que además no hay nada que quitar. No hay nada que quitar. Entonces, bueno, pues es lo que es.
Bueno, pues te combinamos a que sigas investigando, Bueno. que vayas unos días de Vale, vacaciones venga, como un anda, jubilado. cierra el acto, por favor. Venga. Y cerramos el acto ya. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Buenas noches.